Bueno amigos, esta semana analizaremos en el canal un lente para la GoPro. Esta semana con nosotros el Max Lens Mod. Vamos a verlo. Sí amigos, el Max Lens Mod es un módulo adicional para la GoPro Hero Black 9. Es un lente que tiene la capacidad de aumentar las prestaciones de nuestra GoPro en cuanto a estabilización de imagen, ángulo de visión y nivelación de horizonte. La primera sería mejorar la estabilización Hyper Smooth 3.0, que de por sí ya era excelente. Esto lo lleva a un nivel superior de estabilización. La estabilización mejorada con este lente es realmente asombrosa. Pero tiene una parte mala, y es que solo la podemos utilizar a 2.7K a 60 fotogramas por segundo, y no es compatible con 4K. La segunda mejora que tendremos es aumentar el ángulo de visión a 155 grados, para tener una visión más amplia del entorno y una profundidad de campo muy mejorada. La tercera mejora es el bloqueo del horizonte. Esta es una de las características más potentes de este lente, y la que me llevó a comprar este módulo de mejora. Es que el bloqueo del horizonte es impresionante. Puedes mover la cámara hasta 360 grados y el horizonte se mantiene perfectamente recto. Es increíble. Debido a la mejora de la estabilización con este lente, los time warp se ven mucho más estabilizados y fluidos. Son increíbles, han mejorado muchísimo. A la cámara con este nuevo lente la podemos sumergir hasta 5 metros, no los clásicos 10 metros que lo podíamos sumergir normalmente con el lente normal. Aunque si usamos el Max Lens, por la curvatura del lente, la imagen se podría ver distorsionada bajo el agua. El lente sobresale considerablemente y está muy expuesto a golpes y rayaduras, y para evitar esto incluye una tapa de goma que por cierto es muy útil. Es ideal para transportar la cámara cuando no la estamos usando. Ponemos la tapa de goma y la tenemos tapada para que la cámara no sufra ningún daño sobre el lente. Yo recomiendo llevarla siempre puesta cuando no estamos usando la cámara. De lo contrario, el lente queda muy expuesto. Como podemos ver, sobresale bastante y es muy peligroso llevarlo así para no rayarlo ni golpearlo. Hay que tener en cuenta que una vez instalado el lente Max tenemos que modificar algunas configuraciones de la GoPro y avisarle a la cámara que tenemos el Max Lens puesto. De lo contrario, la imagen se verá así, con unas curvaturas en los laterales, como en esta imagen. Así que si deslizamos la pantalla hacia abajo y elegimos la opción Max y la activamos, el lente ya estaría listo para ser utilizado con todas las ventajas y características del Max Lens. Otra cosa a tener en cuenta es que podemos fijar el horizonte horizontalmente o bien verticalmente. Si empezamos a grabar con el lente vertical, con el formato de Instagram History por ejemplo, toda la imagen se mantiene estabilizada de manera vertical, pero si comenzamos a grabar de manera horizontal, toda la imagen se mantiene estabilizada a nivel horizontal. Bueno, vamos a ir a hacer algunas pruebas con el nuevo lente. Vamos a ver cómo se comporta en la vida real, en el campo de batalla, en la calle.
Esta sería la toma con el Max Lens. ...150 grados de visión. Ahora voy a quitar el lente. Eso sería sin el Max Lens puesto. Vemos que baja bastante el ángulo de visión. Con el Max Lens, sin el Max Lens. Con el Max Lens, sin el Max Lens. Como podemos ver, tenemos el horizonte bloqueado y puedo girar la cámara 180 grados y la cámara sigue perfectamente recta. Impresionante. Bueno, resumiendo, vamos a hacer un repaso por los pros y los contras que tiene tener este lente Max Lens Mod. Sus ventajas serían su mejora de ángulo de 155 grados. La mejora en la estabilización de imagen es realmente notable, impresionante. El bloqueo de horizonte es algo que si me lo cuentan no lo creo. Puedes girar la cámara a 360 grados y el horizonte se mantiene recto. Eso es increíble. El time warp mejorado y una estabilidad de imagen muy superior y una gran fluidez en los vídeos. Sus contras. Lo primero, el precio. Tiene un precio de $100, 100 euros, y me parece un poco excesivo para el accesorio. Es casi el 30% de lo que vale la cámara. Un valor bastante exagerado para las prestaciones que nos da. Podrían haberlo bajado bastante. El segundo contra es el factor de recorte de 2.7K que tiene a la hora de grabar el horizonte bloqueado con la superestabilización. Estaría muy bien que lo hayan dejado 4K. Pero bueno, si no se puede, no se puede. Pero lo pondría como una de las desventajas. Bueno amigos, hasta aquí el vídeo de esta semana sobre nuestro lente Max Lens Mod. Espero que les haya gustado, que les haya sido de utilidad. Si ha sido así, dale al like, suscribirse al canal. Desde ya, muchas gracias. Y hasta siempre.